¿Qué es lo que baila Ana? Que hasta los muertos le tienen gana. ¿Qué es lo que baila Ana? Que todo el mundo se pide un turno. El Papa se lo consulta al Dalai Lama. El reportero del Mundo al del Semana. Y el pijo del cochecito coupé a los que lían a pie por la cara. Lo que baila Ana. Comprendo perfectamente cómo se siente, Miss Linda. Humillada, dolida. ¿Dolida? Creo que sus hijos me han roto la cadera. Se lo compensaré. Le pagaré la mejor clínica del país, pero por favor, quédese. Ni loca. Necesito que se quede un mes, una semana. El próximo lunes tengo una junta general de accionistas muy importante para mí y para el banco. ¿Cuánto quiere usted por 5 días más? No hay dinero en su banco para pagar esos 5 días más. ¿No cree usted que está exagerando? Mis hijos son solo traviesos. Es evidente que usted conoce poco a sus hijos. Dígame una cifra. Guárdese su talonario. Esos niños necesitan otra cosa que no se compra con dinero. Debería dedicar más tiempo a sus hijos y menos a su queridísimo banco. Sé perfectamente cómo educar a mis hijos. Permítame que tenga mis dudas. Abre la puerta. Abre la puerta, Bruno. En cuanto a vosotros, os aseguro de que os voy a encontrar la niñera que os merecéis. Sí, esperad en la puerta de embarque. Ahora mismo voy. Ya hablaremos. De momento quedáis todos castigados sin salir. Pero papá, que yo no tengo nada que ver con esto, ¿eh? Tú también, Nando. Rosaura, tome nota. A la agencia de colocación, envíen urgentemente una institutriz con las siguientes características. Buena familia, diplomada en psicología y pedagogía infantil, dominio del inglés y el francés y con experiencia. ¿Qué es lo que baila Ana? Que todo el mundo se pide un turno. Los italianos lo toman en sorbete. Y los franceses lo comen en baguette. Los chinos con el arroz. Los japoneses crudo. Los alemanes se lo hacen chucrut. Y los hispanos en estado puro. ¿Qué baila Ana? ¿Qué es lo que baila Ana? Que hasta los muertos le tienen gana. Es que nos cansáis de fastidiarle la vida a las niñeras cada vez que aparece una nueva. ¿Cómo te rayas, tío? Siempre dices lo mismo. La culpa es de papá, que vive en el siglo pasado. ¿Qué empeño tiene meternos una niñera? ¿Qué mundo vive? Tienes razón. Ja, es que no os dais cuenta. Está en su derecho. ¿No sabéis que desde que murió mamá está obsesionado con nuestra educación? Nosotros no necesitamos a nadie. Pues yo ya estoy harta de hacer siempre el mismo numerito. Tú eres una cursi, tía. A ver, Amalia, ¿tú qué prefieres? ¿Hacer el mismo numerito o que se te instale para siempre un hueso de esos? A ver, elige. ¿A que a ti no te gusta, mi amor? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? ¿Estáis locos? Un día papá se va a enfadar de verdad y la vamos a cagar todos. ¡Oh, Dios mío, la vamos a cagar! Tú sí que eres un cago y le vas a cagar, no me extraña. Venga, mis niños, a la cama. Vámonos. ¡Fuera! Dejarme pasar. La verdad es que papeles he hecho más bien poquitos, pero eran como muy intensos. ¿Pocos? Cielo, no has hecho ninguno. Bueno, pero si me das de papel ya habré hecho uno, ¿no? Lo siento, pero aquí buscamos profesionales. Actrices de verdad, ¿entiendes? Ya.
Pero es que si no me dejan trabajar, pues jamás seré una profesional. Mira, no puedo perder más el tiempo. Un momento, yo necesito esta oportunidad. Dígame lo que necesitan. A ver, ¿qué? Seguro que lo puedo hacer. Dígamelo, ¿qué? Pues necesitamos una monja ¡Perfecto! Mire, yo crecí en un orfanato. Me conozco las monjas al dedillo. que se hace bailarina de striptease. No me lo puedo creer. Seguro que tú también eres bailarina de striptease. ¿Pero cómo lo sabes? Soy la mejor. Mira, muevo el culo. Pero es que... Ahora no me sale. Pero de verdad que lo muevo fenomenal. Soy la que más propina recibe de Chicago. Soy la De mejor, Chicago, tía. ¿eh? Llamen a la siguiente, por favor. Pero oye, pero ¿me quieres hacer caso? ¿No me crees? Mira, cielo, llevo viendo actrices 5 horas y resulta que ahora todas las chicas de este país se dedican a hacer striptease. Pero lo tuyo supera a todas, ¿eh? Seguro que si te digo que necesito un perro te pones a ladrar. Suerte, ¿eh? Y buenos días. Es que para menor de edad. Cara. Bueno, hemos terminado por hoy, ¿eh? Anda, dame un beso. Hola, pequeña. Vale, a jugar. Perdone, pero no he podido venir antes. He tenido mucho lío en el banco. ¿Cómo va todo? Pues, no sé, no avanzamos. Tal vez utilizando el método Kinman. En fin. Bueno, le acompaño. Gracias. Adiós. ¡Qué desastre, Sharon! Mira, tú no te preocupes, princesa. Esa gente del cine es que no tiene ni idea de nada. Algún día aparecerá alguien importante que se va a fijar en ti y ahora habrá quien te pare, bonita. ¿Pero cómo que algún día? Aquí estoy yo, Tony, el gran Tony Gutiérrez, el mejor del mundo. A tus pies, princesa, para servirte y hacerte feliz por los restos de tu vida. Amén, ¿no? El que faltaba, don Spielberg. Anda Oye, por que- cierto, espera, no te vayas. Mira, si tú te hubiese dejado que yo te representara, ahora serías una estrella del universo mundial, rica. Mira, mientras te dedicas a convertirme en una estrella del universo mundial, me podías pagar las 20.000 pelas que me debes hace 2 meses. No jodas, ¿pelas? Pero si las pelas caducaron, mi vida. Las deudas en peletas ya no existen, ¿sabes? ¿Tú te has creído que yo soy tonta o qué, Tony? ¿O qué? ¡Tony! Que no- Mira, son 120 euros, 20.000 pelas, ¿eh? 20.000 pelas, 120 euros. Bueno, mira, yo dinero no tengo, está bien, ni un duro. Pero palabra como el que más. Y si te he dicho que te las devuelvo, te las devuelvo. Pues vamos a ser testigos de un fenómeno sobrenatural, ¿sabes? Tony devolviéndome un préstamo. ¡Qué graciosita, ¿no? Bueno, y bien la pasta. Anda, devuélvele los 120 euros que me debes tú a mí y asunto ¿Y yo te arreglado. debo qué? A ver quién debe a quién. Vamos a echar cuenta, venga. Mira, vamos a dejarlo porque tengo una jaqueca terrorífica, ¿eh? Lo que tienes es un morro que te lo pisas. Vamos a dejarlo, cambiemos de tema, ¿no? Por favor. Vale, mi amor. He estado en un casting. El que yo te mande, seguro. ¿Y qué tal? ¿Tú me mandaste? Era para vender palomitas en un cine. Bueno, ¿y que tú no quieres entrar de lleno en el mundo del cine, mi vida? Pues ahí está, mira. Si de ahí a la gran pantalla hay un paso, corazón. Ya, eso llevas diciendo yo qué sé. Llevo recorrido 200 millones de kilómetros y estoy harta de esperar, Tony. Bueno, espera un poquito más, porque cualquier día aparece por ahí un productor, le gustas y ¡zas! Ya, y me querrá meter mano como todos. ¡Coño! Algún sacrificio habrá que hacer para hacer una estrella, ¿no? Tony. Era una broma, era una broma. Además, no te preocupes, mira, tengo un plan, Ana. ¿Plan? Sí, un plan pero espectacular. Plan. Fermín, estoy intentando colocarle en un espectáculo de danza. De bailarín de tango, ¿eh? ¿Pero qué escojo, Fermín? Que le falta una pierna, ¿Y Tony. qué más da? ¿Tú te crees que se va a enterar alguien? Y así lo que necesito es un poco de pasta, Ana. Solamente para empezar. Venga. Ven aquí, reina mora. Que yo te voy a hacer una estrella del mundo. Mundial. Exactamente. ¡Hasta luego! Buenos días. Buenos días. Soy Alexia Vázquez de Castro. Ah, sí, siéntese un momentito. Enseguida le hago pasar. Gracias. Enviudó hace un año, padre de 7 hijos, conservador. Le gusta la agresividad en el trabajo. Exigente. Solo bebe agua, no fuma. Ni soporta que la gente fume a su alrededor. Es obsesivamente puntual. No se le conoce ninguna relación desde la muerte de su mujer. Tiene poca vida social y dedica la mayoría de su tiempo al banco.
Bueno, ya estamos todos. Hola, ¿qué tal? ¿Preparada? Por supuesto que me corre prisa. Mis hijos necesitan una niñera ya. Llámame cuando tenga alguna noticia. Eso espero. Adiós. Rosauro, por favor, no me pase más llamadas. Fernando, esta es la compañera de la que le hablé. Alexia Vázquez de Castro, abogada, número 2 de su promoción, con 2 másters en economía financiera en Estados Unidos. He leído su currículum. Bienvenida al banco. Gracias. Por favor. ¿Me han recibido bien? Perfectamente. Aunque... Bueno, ¿Aunque? considero que mi despacho es demasiado oscuro. Eso es algo que tiene fácil solución, ¿verdad? Desde luego. Bien. Excuso decirles la importancia que tiene la próxima Junta General Extraordinaria de Accionistas. Es muy importante que les convenzamos de la oportunidad que tenemos... Perdone, ¿pretende convencer a la Junta de Accionistas, de la nueva estrategia del banco con estos argumentos? Esa es nuestra intención, sí. Su propuesta está condenada al fracaso. Pero bueno, ¿pero qué está diciendo usted? ¿Pero quién se ha creído que es? ¿No cree usted que se está excediendo para ser su primer día? Usted me paga un buen sueldo para que yo analice y ponga en cuestión todo lo que crea que no funciona. Si no es así, creo que es un buen momento para aclarármelo. Muy bien, explíquese. ¿Me permite exponer mi plan? Para eso le pago. Bien. En primer lugar, no podemos capitalizar a priori las partidas de inversión. Si dejo a esa madre sin sus niños es que se me muere de pena, que yo ya la conozco. Pues habrá que buscar otra solución. Vamos, que estés lejos del padre, esa es la primera. ¿Vale? Vale. Pero ¿qué puedo hacer? Te llamo, ¿vale? Chao. ¡Vaya! ¡Mi gogo favorito! ¿Cómo estás? ¿Cómo mi vida? estás? ¿Qué tal, bonita? Oye, Ay, ¿que te has puesto a régimen otra vez? Ay, al régimen. Ojalá tuviera el cuerpo que tienes tú. Con ese culo y ese par de... Ya, si estuvieras bailando a las 6 horas que me paso yo, estarías igual, bonita. ¿6 horas? Sí. Vamos, tú alucinas. Media hora y me muero de asfixia. Una gorda como yo. Oye, dime, ¿tú crees que yo serviría para ser bailarina de striptease? Se está chupado, ven aquí, que te lo voy a demostrar, bonita. ¿Qué quieres? Que te subas a la mesa conmigo, ven aquí. Pero súbete, venga, Esta venga, se ha venga. vuelto loca, pero loca. Espera que retire. Que no retire nada, tú súbete. Ay, ay, la loca. No te escoñes. Ay, coño, que me... Mira, míradelo, tú saca morro como si estuviera besando a Richard Gere. Espérate, que me voy a Que poner... saque morro. ¿Saco morro? Eso. Y tienes que mover el culo como si quisiera dejar cao a alguien. ¿Sabes lo que te digo? Entonces el tema es... Ta, 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 chan, chan. Al otro lado. Ta, 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 chan. Y a la cadera. Ta, cha, ta, cha, cha. Toma, 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 toma. Toma, toma. Toma. El informe del hospital. Gracias, Martínez. ¿Qué pasa? ¿Nunca has visto unas bailarinas de striptease? No. Espérate, que no que me coño yo sola. Que no te la dé, venga, ya va, que bonita. Bueno, qué fuerte, que estás en la que... No. Oye, Lolo. Bueno, ¿qué? ¿Y tú? ¿Otra vez por lo mismo? Sí. ¿Has conseguido algo de mi madre? No. Es que no hace ni una semana que hablamos y lo tuyo es tener paciencia y mucho tiempo. Oye, yo no sabía que era tan difícil conseguir saber quién es la madre de uno, oye. Bueno, Anita, te recuerdo que te dejaron en un orfanato. Con una simple notita que es que no decía nada y es muy difícil. Pero tú no te preocupes, ¿eh? Que encontraremos a tu familia tarde o temprano. Te lo prometo. Gracias, Dolo. Bueno, ¿qué? ¿Cuándo te voy a ver en la gran pantalla con el Bardén? Ya. Está la cosa un poquito chunga, Dolo. Ay, cuando vean el arte que tú tienes y lo descubran, se van a volver locos por ti. Vamos, contrato. Pero no me olvides, ¿vale? ¿Cómo me voy a olvidar de ti? Si no hay semana que no me llame. Uy, qué guapo está mi niño. A partir de mañana formará parte de mi equipo. Daré las instrucciones necesarias. ¿Son sus hijos? Sí, Muy guapos. sí que lo son, sí. ¿Su mujer? Bueno, murió hace un año. Perdone, no sabía nada. Lo debió pasar muy mal. Es muy duro la pérdida de un ser querido, sí. ¿Desean tomar algo? Agua. Solo bebo agua. Yo también. Hay 3 cosas que no soporto de la gente. Que fume, que beba y que no sea puntual.
Bueno, perdón. Igual usted fuma, bebe. No, sonrío porque a mí me pasa lo mismo. ¿En serio? Qué casualidad. Ay. Bruno. ¿Sí, señor? Por favor, localice a mi padre. Recuérdele que ha quedado en pasar estos días con sus nietos. No le va a pasar nada porque deje su vida de libertino durante un par de días. ¿No será fácil localizarlo? Llamen al móvil. Le recuerdo que la última vez que perdió el móvil don Nicolás fue en un local de copas de dudosa reputación. No me lo recuerde. Le he pedido que lo localice. Ahora sé decirme dónde. Muy bien, señor. Otra cosa. ¿Sí, señor? Por favor, vigile que no beba ni fume. ¿De acuerdo? Lo intentaré. Ah, se me olvidaba. Si aparece alguna candidata niñera, ¿qué hago? La encierra en la bodega y no la deje escapar. ¿Cómo? Es una broma. Perdone, pero como es tan poco habitual que el señor gaste bromas... Tome sus datos. Ya le haré una entrevista. Muy bien, señor. Mi niña. Hola, preciosa. ¿Qué tal? Dame un beso. No se preocupe, señor. Seguro que algún día de estos volverá a hablar. Dios te oiga, Bruno. Dios te oiga. ¿Una familia tú y yo? Venga, Churri, por favor, no me jodas. ¿Lo ves? Si es que no, que no vamos a ninguna parte. A ver, Tony, es que no lo entiendo. ¿Por qué no podemos tener un niño? ¿Eh? Pues ¿por qué no, Ana? Mira, a ver qué se le va a ocurrir al niño hacernos, ¿eh? Si es que estoy harta de despelotarme, Tony. Estoy harta de este curro. Es que quiero aspirar a hacer algo más. Pero si tú solo sabes hacer esto. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Me voy a buscar otro curro. Y te voy a demostrar que sé hacer muchísimas cosas más que esto. ¿Y quién te va a buscar ese curry? A ver, ¿quién? ¿Yo? ¡Ana! Está muy bien sus referencias. Gracias, lo sé. Si me permite, tendría que hacerle algunas preguntas a nivel personal. Son necesarias. Puede preguntar lo que desee. ¿Qué pasa por ahí? ¿Se puede saber qué pasa, Bruno? Eso me gustaría a mí saber. Nada, tronco. Solo estamos de Marcucci, tío. ¿De Marcucci? Bruno, Marchuki, jugando. Eso es lo que quiere decir, que estamos jugando. Estáis bajo sospecha, ¿eh? Que lo sepáis. No fumo. Alguna copa de vez en cuando sí tomará. Detesto el alcohol tanto como el tabaco. Bueno, pues por mí está todo correcto. Le advierto que soy muy estricta con las normas. Ya sé que ese tipo de educación no está de moda ahora. Algunos padres se molestan porque a veces soy algo dura. Yo estoy completamente de acuerdo con ese método. No tendrá ningún problema en aplicarlo en esta familia. Entonces creo que ya es hora de que me presente a sus hijos. A ver, chicos, es necesario asegurarnos del todo, ¿vale? Celia, entra tú y dile. ¿El qué? Tú díselo. ¿Qué le has dicho que diga? Lo que a ti no te importa. Venga, y ahora todos al jardín. Y ni mu, ¿eh? Disimulando. Venga, rápido. Cuidado, no vayan a salir. Correr. Hola. ¿Cómo te llamas? Déjate de tonterías, tía. Solo te advierto de una cosa que sucede en esta casa. ¿Hay fantasmas? Quedas advertida. Bruno, por favor. Sí, señor. Localiza a los niños y que vengan al salón. ¿Eso significa que por fin ya tenemos niñeras, señor? Eso parece. Es increíble. Ya le he dicho que eran 7. Ya sabe usted a lo que me refiero. No sé cómo no le da vergüenza. Pero...
Salga inmediatamente de mi casa. No, se equivoca. Ya. Bruno, acompaña a la señora a la puerta, por favor. Sí, disculpe. Se le olvidaba su preservativo castigador. ¿Qué es eso de castigador? Nada. Qué lástima. Con la ilusión que nos hacía tener una nueva niñera. Sí. Pues no os preocupéis, que ya encontraremos otra, sea como sea. Y cueste lo que cueste. ¿A estudiar? ¿Tú? Ya ves. ¿Ya ves qué? ¿A estudiar? ¿Por qué? Porque sí. Hala. Siempre igual. ¿Y usted, Bruno? Iba a la cocina. Exactamente. Muy bien. ¡A estudiar! ¿Graduada en qué? Charo bonita, lo único que tengo graduada son las lentillas. Bueno, pues entonces, 5 años de ballet clásico y diferentes currelos relacionados con el mundo de la estética. ¿Pero de quién hablas? De ti. Mira, es que en estas cosas siempre hay que meter alguna mentirijillo que otra, ¿sabes? Sí. Oye, lo hace todo el mundo, ¿eh? Mira, Anita, no te agobies, por favor, y firma. No. Aquí, ¿Dónde? firma. ¿Aquí? Sí. Vale, te voy a entregarlo, ¿eh? Venga. Venga. ¿Te llamas igual que yo? ¡Hala! ¿Cómo te pasas, tía? La London Pedagogy School. Máster de psicopedagogía por la universidad de... ¿Qué pone aquí? Ginebra. Tú también estás exagerando, ¿no? Oye, tía, por lo menos lo mío más creíble, pero anda que tú. Oye, ¿Universidad de Ginebra? ¿En serio existe eso? ¿Que os enseñan a hacer cubatas? Soy una educadora cualificada. Y el muy jetas va y me dice que si no me gusta que salga con otras, que yo sé lo que tengo que hacer. Te juro que es que quería morir. Vamos, que me estaba proponiendo un trío, el muy cerdo. Colega, oye, que es para hoy, ¿eh? ¿Qué desea? Pues el cuestionario. Ah, pues déjalo ahí mismo que ahora le avisamos. Lo que te iba diciendo, un cerdo. Ahora que lo tiene claro, si cree que voy a ponerme si me llama. ¿Pablo? Sí. ¿Urge la labor, dígame? ¿Qué niñera? ¿Ayer? Bueno, tranqui, no se agobie, que ahora mismo le enviamos una. ¿Urge la labor, dígame? Pablo, cariño, mi vida. Tenía tantas ganas de hablar contigo. No, empieza tú. No, tú, yo. Oye, ¿qué pasa con lo nuestro, Que es que nosotras no tenemos todo el día, ¿sabes? Un segundo. ¿Cómo se llama? Ana. Pues corra, que la están esperando. Ay, gracias, Dabuti. Pablo, cariño. ¿Pablo? Idiotas, el Tony se va a enterar. Se cree que es el único que me puede encontrar un curry. Ay, cariño, mucha suerte ya por ello, por favor. Esto es un cuerpo en orden de la Guardia Civil. ¡Ale! Oye, ¿qué dirección es esta? A ver. Oye, pero si esto es un barrio de altura, mira, es Puerta de Hierro. Y si me toca bailar delante de un tío guapo forrado, que encima se enamora de mí, Sharon, y no te tengo que mantener como el Tony. Bueno, ya estamos, ya te has visto otra vez Pretty Woman, Ana, que te la tengo escondida. Mira, sí, tú acuérdate de lo que le pasó a Vanessa. ¿Qué? Bueno, pues que el constructor ese viejo, pues que le dio un infarto en mitad del baile de la emoción. No me digas eso. Ah, menuda la Vanessa. Pues cogió, llamó a Samu, tía, y le salvó la vida. ¡Ay, qué majo! Ay, qué majo. Seguro que tengo la suerte de que me toca un carcamal, tía. Pues sí, ¿para qué te voy a engañar? Oye, ¡Tasi! 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 Hola, buenos días. ¿Qué querías? Me envían los de la agencia. Ah, ¿eres la nueva? Sí. Ah, pues pasa. Menuda choza, ¿no? Pues sí, alguien puede. Oye, son 7, ¿eh? Te lo digo para que te vayas haciendo una idea. 7. Tampoco son tantos, ¿no? Oh, ¿no? Mira, me gusta, oye. Te voy a hacer una advertencia, ¿eh? A Bruno ni tocarlo, es mío. ¿Te has enterado, no? Sí, sí. Propiedad privada. Mira, bonita, aquí hay un tema. Yo ni los toco ni me tocan. Eso es innegociable, ¿eh? Ah, pues ya me quedo más tranquila, ¿eh? Bruno. ¿Deseaba algo? Es la nueva.
¿La han enviado de la agencia? Sí, decían que os corría muchísima prisa. Sí, claro. Si me permite esperar unos instantes en la biblioteca, voy a avisar al padre del señor. Al fondo. Gracias. Buenos días. Buenas. Mi hijo no está, pero me ha encargado que me haga yo cargo del asunto. ¿Trae usted referencias? Cerrado. ¿Referencias? Ah, ¿se refiere a mis medidas? 90, 60... No. Nada de medidas que por una vez considero que, por otra parte, son espléndidas. Quiero decir, ¿traía usted cartas de recomendación de otros sitios donde haya trabajado? Ah, bueno, no lo llevo encima, pero ahora llamo a Chicago y le mandan una. ¿Chicago? Sí. ¿Ha estado usted trabajando en Chicago? 3 años, ya le digo. ¿Lo conoce? Por supuesto, y me encanta. Ah, me imagino. No trabajaría para la mafia, ¿verdad? No, hombre, no, nada de eso. A lo mejor me ha visto actuar. ¿Dónde? En el Chicago, como dice que lo conoce. Bueno, aquello es muy grande. Sería mucha casualidad. Ay, qué va, pero ese es un cuchitril. Seguro que me ha visto en alguna representación. ¿Con los niños? ¿Qué niños? Pero usted no tiene experiencia con niños. ¿Bailando? Bueno, supongo que alguna otra cosa hará con ellos aparte de bailar. Oiga, señor, que me parece que hay una equivocación, que yo ese tipo de espectáculos no los trabajo. ¿Dónde habrá puesto la llave? ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, de los niños. Entonces le gustarán los críos, ¿no? Lo siento, señor. Yo no estoy interesada en este trabajo. Pero si aún hemos hablado de las condiciones. ¿Condiciones? ¿Pero qué condiciones? Es más, es que, señor, le voy a denunciar en la primera comisaría que encuentre, hombre. ¿Denunciar? ¿Pero yo qué he hecho? Si yo solo quiero fumar. Don Nicolás, le llama a su hijo. ¿Le pasó aquí la comunicación o prefiere hablar fuera? Prefiero fuera. Un segundo, por favor. Pero oiga, señor. Señor. Pero bueno, es que yo me largo de aquí. Casa de locos. Hola. ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te llamas? Te ha comido la lengua al gato. O eres una niña muy tímida. Ven aquí. ¿No me vas a decir cómo te llamas? ¿No? Oye, una cosa. ¿De qué va esto? Dime de qué va. ¿Te tratan bien aquí, corazón? ¿Sí? ¿Y ese que acaba de salir es tu abuelo? Sí. No entiendo nada. En fin, ¿me vas a decir cómo te llamas? No. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a jugar un juego, ¿vale? Tú me tienes que hacer gestos con tus manitas y yo tengo que adivinar tu nombre. A ver, venga, empieza. O pierdes, tú sabrás. Tienes un nombre muy grande. ¿Sí? ¿No es grande? ¿Te llamas Sol? No. ¿Luna? Oye, dame más pistas. ¿Qué llevas? No parece una niñera. Pues es una niñera. Tienes razón, esa va de coleguita, pero en cuanto te descuides te coloca unas esposas en la cama para que no te escapes. ¿De verdad? Mola. Pues Lucía parece que se lo está pasando en grande. Es muy lista, pero nosotros lo somos más. ¿Te llamas Ventana? ¿No? ¡Ah! ¡Luz! ¡Lucía! ¡Sí! Ven aquí, mi vida. Lo sabía que lo iba a adivinar. Dame un besito, Lucía. Ya veo que mi nieta se lleva bien con usted. Se ve que es una gran profesional. No es fácil, nunca juega con nadie, solo con sus hermanos. Es la primera vez. Es un cielo de criatura. De mayor va a volver locos a los tíos. A los tíos, a los abuelos, a los hermanos, a toda la familia. Usted tampoco se queda manca. A ver, un momento, señor. ¿Usted el trabajo que me está ofreciendo es de niñera? Pero vamos a ver, ¿en la agencia no se lo han explicado ya? Perdone, ha habido una confusión. ¿Decía que había habido una confusión? ¿Qué confusión? No sé. Parece que no le interesaba el empleo. ¿Que no me interesa? Bueno, pero si me encantan los enanos. Ya, pero así, sin referencias, sin conocer nada de su pasado, ni un currículum. ¿No le han mandado una cosa de la agencia? No. ¿Ah, no? Pues mire, señor, yo estoy graduada por la London Piojodoji y tengo un máster en ginebras educativas quiero decir, estupendas. ¿Idiomas?
Me entiendo divinamente con todo el mundo. Quizás sea mejor que venga en otro momento, cuando esté mi hijo en casa. Y tráigase las referencias y el currículum. Ah, y el certificado en Piojology. Perdone, señor, perdone. ¿Me permite un momentito? Ay. ¿Buscaba esto? ¿Es esto lo que le enseñaron en la Universidad de Ginebra? Esto, señor, me lo enseñaron en la Universidad de la Calle. ¿No sabes lo aburridas que son esas familias? Mira, nunca bailan, nunca alzan la voz, te llaman de usted, comen con 10 cubiertos y 3 vasos, pero si es que están locos. Si vieras qué carita tenía la niña. ¿Sabes que no hablo conmigo por timidez? Pero yo era igual que ella de pequeña, ¿eh? Exactamente igual. Para esa gente reírse es de mala educación. Siempre tienes que tener una cara de mala leche. Mira, Ana, la verdad, es que tú no vas a durar ahí ni 2 minutos, porque en cuanto que te vean cómo andas, te echan. ¿Pero qué pasa, Sharon? ¿Cómo ando, mamita? Normal. ¿Cómo anda todo Dios? ¿Cómo anda todo Dios? Pero, Normal. Ana, por favor, mira, esa gente, fíjate tú bien, camina pisando huevos. ¿Eh? Así. Ellos no mueven jamás el esqueleto, son como escobas. Sí, tú ríete todo lo que quieras, pero no sabes ni dónde te metes. Esas casas no son familias, son penitenciarias. ¿Eh? Sharon, necesito el papel. Por favor, ayúdame. Si tuviste un novio que era muy fino, ya sabes qué hay que hacer. Lo que me imaginaba, tú es que estás chala perdida, Ana. Bueno, está bien, de acuerdo, muy bien. Primera regla, nada de mascar chicle. Pero si me la acabo de meter. Cúbelo. Y pide siempre el té porque el té es como de más finos. No. Eso es asqueroso, lo odio el té. Pues ahora te encanta. ¿Las referencias? Esas me las hace el que falsifica lo de las dominicanas. Ese. ¿Y cómo va a ser vestida? Y es que tú no tienes vestuario para esto. Pues la entrevista es mañana, domingo. Ya. Son las 3:15 de la mañana. Y ya me dirás qué hago. Pues esto te lo arreglo yo a ti en un pispás. No. Sí. No. Sí. Pero, Sharon, ¿tú estás loca? ¿Que no? Esto es exactamente. ¡Ese! Pero si ese es el de actuación, ¿no? Bueno, Ana, pues no tenemos otro. Sí, se abre por todas Disculpa, partes. pero ahora me voy a ir a bailar. Señorita, por favor. ¿Desea tomar algo mientras baja el señor? Un té, por favor. Un té. Muy bien. Ana, tienes que creerte el papel. Eres una niñera seria, responsable. Eres una profesional. Otra vez. Señorita, su té. Muchísimas gracias. ¿No está bueno? Odio el té. ¿Y por qué lo ha pedido? ¿Y a usted qué le importa? Bueno, cada una tiene sus manías, ¿no? He visto pasar muchas niñeras por esta casa ¿Ah, sí? y ninguna se parecía a usted. ¿Eso es un piropo o es otra cosa? Tú no eres una niñera, ¿verdad? El jefe no sabe nada de la calle. Yo sí. A él le podrás engañar. A mí no. Oye, Bruno te llamas, ¿no? Bruno, ¿por qué no te metes en tus asuntos? ¿Eres una timadora? ¿Una ladrona? Oye, estás exagerando, ¿no crees? Mira, Bruno, yo necesito este curry. Y sé que lo puedo hacer, ¿vale? Soy una tía legal, te lo juro. Esos niños son como de mi familia, ¿te enteras? Bueno, y serán como de la mía si consigo este trabajo. Por favor, no digas nada y te demostraré que te equivocas. ¿Tan mal andas de dinero? ¿Qué va? En mi curry actual gano el doble que tú. Tú misma te vas a delatar. No te hará falta mi ayuda. Eso lo veremos. No vas a durar ni una semana. ¿Qué te apuestas? Tranquila, Ana. Tranquila. ¡Ay! Dios mío. Lo siento,
Perdone, por favor, túmbese. Que le va a sangrar la nariz, de verdad, hágame caso. Túmbese, la cabeza para atrás. Levante la mano derecha, lo siento. Bueno. De verdad, lo siento muchísimo. Bien, nada, no se preocupe. ¿Le duele? No, Fernando Hidalgo. Ana. ¿Está bien? Siéntese, por favor. He leído sus informes y son buenos. Muchísimas gracias. Bueno, yo he dedicado mi vida por entera a cuidar a niños, ¿sabe? Sí, a los niños mayores de 18 años. Señor, el café. Muchas gracias, Bruno. A usted le he traído otro té, que sé que le gusta. Muy amable. Bueno, antes de nada, quiero decirle que esta familia es realmente numerosa. Son 7 niños. ¿7? Sí, bueno, esto ya sé que asusta un poco al principio. No. Qué casualidad, don Fernando. 7 es mi número favorito. ¿No cree que tantos niños afectarán a la calidad de su trabajo? No. 7 es una cifra perfecta. ¿3 más 4 o 4 más 3? ¿Me sigue? Mire, si es uno mal, muy mimado. Si son 2, uno se pelea con el otro, uno se lía con la madre y el otro con el padre. 3 es lo peor, porque siempre hay uno que se queda descolgado. 4 es horroroso, porque se alinean, ¿no?, en parejas de 2 y siempre están discutiendo. 5 es un desastre, porque el quinto siempre sale rarito y no podemos hacer nada por remediarlo. 6 podría ser, pero volvemos a correr el riesgo de los grupos. Y al ser más niños, más números de problemas, más conflictivo, pero 7 es la cifra perfecta, de verdad. Nunca lo había visto bajo esa perspectiva, pero me alegra saber que es una persona positiva. Ay, a mí me alegra que a usted le guste lo que a mí me gusta y a todos nos gusta. ¿Usted fuma? No. ¿Bebe? Eso sí que no. ¿Y cuándo podría empezar? ¿Hoy mismo? Pero si aún no hemos hablado de dinero. Seguro que eso no será ningún problema. ¿Todo bien, entonces? Eso parece. Aquí no se puede meter nada, está lleno. ¿Me permite un momento? Amalia, hazme el favor. Dile a tus hermanos que vengan. Sí, papá. La cagamos. Ya no podemos hacerlo del bolso. Bien. Va siendo hora de que conozca a los miembros de mi familia. Estoy deseando conocerlos. Serán desahorados, estoy seguro. Sí, supongo que sí. ¿Me acompaña, por favor? No, muchísimas gracias. Prefiero esperarle aquí. Muy bien. Les haré venir. Veo que no ha desaprovechado el tiempo con el señor. No es lo que tú crees, ¿sabes? Con esa táctica me extraña que te falte trabajo. Mira, el problema es el Te personal. aviso. Conmigo eso no te va a servir. Te voy a vigilar muy de cerca. No sé lo que persigues, pero no te voy a quitar el ojo de encima. No te preocupes. Estoy muy acostumbrada a que no me quiten el ojo de encima. Ya. Bien, hemos tenido suerte y por fin creo que tenemos la persona adecuada. Pero papá, no es nada justo que No nos... hay pero que valga. Es el deseo de vuestro padre, que siempre hace lo que cree mejor para vosotros. No lo olvidéis. Pero papá... Os orientará en vuestros estudios. Os aconsejará sobre ciertas cosas de la vida. Se la ve una persona muy preparada. Ay, esto es un desastre. Ana, deja de soñar y lárgate al Chicago. Hola. Tía, ¿tú sabes dónde te metes? No, pero me lo estoy empezando a imaginar. Bonita. Somos inaguantables, no hay niñera que nos soporte. Estoy acostumbrada a tratar con tipos más inaguantables que vosotros. Te lo aseguro. Lo hemos hecho por tu bien, tú lo has querido. Quiero que sepas algo. ¿En serio? No me lo puedo creer, de verdad. En esta casa está pirado. ¡Qué fuerte! Papá, una niñera nunca sustituirá a mamá. Carolina, nadie pretende sustituir a mamá. ¿Y si no nos gusta? No os gusta ninguna niñera. Y aquí el que toma las decisiones soy yo. Solo os pido que
que la dejéis trabajar. No os arrepentiréis. Y ahora portaros como os he enseñado. Pero papá, mira, yo creo... Carolina, basta. Vamos. Mire, señor, yo le quería decir algo. Yo... ¿Sí? Es que no... ¿Hola? Nada, que estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes. Me alegra oír eso. Bien, esta es la familia al completo. Lucía es la más pequeña. Tiene un problema del cual hablaremos más tarde. Lucía no tiene ningún problema. Ya nos conocemos, ¿verdad? Desde que murió su madre no ha vuelto a decir ni una palabra. Ya hablará y tendrá tiempo de largar todo lo que quiera. Yo no sería tan optimista, ¿eh? El logopeda y el psicólogo que la están tratando nunca han dicho que tuviera fácil solución. No he dicho que la solución sea fácil. Lo que quiero decir es que no hay que dramatizar. Cuando la colegui quiera, hablará. ¿La colegui? Señor, usted me ha contratado, ¿no? Y yo tengo mis métodos. Si no funcionan, podrá despedirme, pero si funcionan, le ruego, por favor, que no se meta en mi trabajo. Me gusta. Me gusta la gente capaz de defender lo que cree. Espero que sepa inculcar esos valores a mis hijos. No lo dude, señor. Discúlpeme. Hola, Rosaura, dime. ¿Cuándo? ¿Hoy? Bueno, pues búscame una suite en el hotel de siempre. ¿De acuerdo? ¿A cuánto has dicho que estaba la cotización? Vale, muy bien. Bien, están en sus manos. ¿Ya? Lo siento, pero tengo mucho trabajo. Adiós. Señor. Yo soy Guillermo. Yo soy Alejandro. ¿Sabéis que en mi barrio había unos gemelos como vosotros? Y se intercambiaban los nombres para cambiarse las novias. ¿A qué hacéis lo mismo? Nosotros no hacemos tratos con las niñas. Son unas cursis. No tienen ni 2 os. Afina tu lengua, pringao. A ver si un día una tía de estas que no tiene ni 2 os te da una buena paliza. ¿Y tú eres? Celia. ¿Tú sabes lo que significa lo que me has dicho antes? Ni idea. No se dice sadocatecismo, se dice sadomasoquismo. ¿Qué es el sadomasoquismo? Algo que no tiene ninguna importancia. ¿Tú eres? Amalia. Y él es Nando. ¿Nando? Hola, Nando. Hola. Pareces muy responsable, ¿no? Sí. Y tú debes de ser la mayor. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Carolina. Bueno, yo me llamo Ana e intentaré acordarme de todos vuestros nombres. El señor me ha pedido que le enseñe su habitación. ¿Nos podemos ir? Supongo que sí. Sí. Me encanta, me encanta. Toda esta habitación es para mí sola. Uy. ¡Qué remedio! Mola, 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 mola. ¿Se puede saber a qué te dedicabas antes de ser una falsa niñera? Profesora de baile clásico. Y yo capitán de barco. ¡Pingüino ceboso! Te he oído. Sharon. Sharon, no te lo vas a creer. 10 cuartos de baño. 10. Uy, lo que deben de cagar en esa casa. Mira que eres vulgar, tía. Que desde que te codeas con la High Society es que a ti no se te puede decir nada. Hay un mayordomo también. No. Y yo que creía que eso solo existía en las películas. Bueno, seguro que es un asesino, ¿eh? Todos los mayordomos son unos asesinos. De este no me extrañaría nada. Oye, ¿y los niños? Sabes que tengo debilidad por los niños, Sharon. Yo también, ¿eh? Me refiero a los niños de verdad. Bueno, oye, ¿y el viudo está bueno o no? Siempre estás pensando en lo mismo. Pero si es calborota. Eso sí, tiene que funcionar. Tienes 7 hijos. Oye, Sharon, necesito un favor enorme. Envíame lo más rápido que puedas en un taxi ropa así, tipo monjil, ¿sabes? Como ropa muy adecuada. Que no puedo estar todo el día con este traje. Luego te llamo. Oye. El señor me ha dicho antes de irse que puede empezar ayudando a los chicos en sus estudios. De 5 a 7 estudian todos los días en la biblioteca. ¿Pero si es domingo? En esta casa existe poca diferencia entre un domingo y un lunes. ¿Les vas a ayudar? ¿Yo? Eso he dicho. Pero me... ¿Qué? Vamos a ver, ¿me van a preguntar cosas de geográficas, mates históricas y cosas así? Evidentemente. Me la hemos cagado. Si quieres llamo a un taxi. Te sacará de aquí en unos minutos. Ya le encontré yo una excusa al señor para explicar tu despedida. ¿Tú crees que no lo voy a conseguir, verdad? ¿Tú crees que me voy a hundir por unas simples preguntas de mates, geográficas, históricas y cosas de estas? Estoy plenamente convencido. Pues te equivocas. Tú no conoces a Ana.
ni tengo ningún interés en conocerla. No puedo. Lo sabía. Necesito ayuda, Bruno. Y yo no soy un impostor, ¿eh? El ganapalo aguante su vela. Ya, pero es que necesito este trabajo de verdad. Tú eres una mujer de recursos. Seguro que encuentras algo. ¿Tú tienes familia? Todos tenemos familia. No, todos no. Yo crecí en un orfanato, ¿sabes? No sé lo que es una familia. Ahora tenía la oportunidad de conocerlo y se va a ir toda la mierda. Déjalo, no lo entenderías. Será mejor que no cruce esa puerta. ¿Qué les voy a enseñar si no sé nada? ¿Me llamas un taxi, por favor? Mira, mis padres eran analfabetos, ¿sabes? Y sin embargo, creo que me han dado la mejor educación que creo que han podido dar unos padres a unos hijos. Anda, entra ahí y enséñales lo que puedas, lo que sepas de la vida. Ellos sabrán agradecértelo. Por favor. ¿Qué tal, colegas? Hola, hola. ¿Cómo van los deberes? ¿Difíciles? ¿Quién ha sido? He dicho que quién ha sido. ¿Quién ha sido, he dicho? ¿Te parece bien lo que has hecho? No, señorita, sorry. Ven aquí ahora mismo. Ven aquí. Ponte ahí. Escúchame. La próxima vez que hagas una broma, hazla como Dios manda. Y ahora, siéntate. Ana, espero que además de ser experta en bromas, sepas hacer otras cosas como, por ejemplo, un logaritmo. ¿Un logaritmo? Por supuesto. ¿Qué era? ¿Un avestruz o un mamífero? Hola, pequeñina. ¿Qué pasa? ¿No tienes sueño? No. Bueno, a ver. ¿Quieres que te cuente un cuento? Sí. A ver, ¿cuál te cuento? ¿El de Caperucita? Bien. Bueno, pues había una vez una niña, no tan bonita como tú, porque era como feucha y gordita, y todos se metían con ella. Y no tenía a nadie que le defendiera. Entonces, un día se fue al bosque a ver a su abuelita. Y en el bosque, que era muy grande, apareció el lobo. Pero el lobo iba así como de tío legal, ¿sabes? De buen rollo. Y le dijo que era muy guapa, que la convertiría en actriz. Y que haría una peli con Javier Bardem. ¿Tú sabes quién es Javier Bardem? No sabes lo que te pierdes, corazón. Oye, esto no es profesional, ¿eh? ¿Qué no es profesional? El dejarme colgado. Mira, yo estoy acostumbrado a trabajar con profesionales, así que cuando veas a Ana la dices que no la represento ni un minuto más. Ay, pobrecita, fíjate lo que ella va a sufrir cuando se entere. Bueno, ¿y a todo esto dónde está? Pues en un sitio donde ni tú ni yo estaremos jamás. En Hollywood. Lo sabía, ha triunfado. Ay, Tony, que no hace falta irse tan lejos para estar en las alturas. Pero pues yo necesito hablar con ella. ¿Qué pasa? ¿Que ya estás canino? No, no estoy canino, no. Pues mira, su dirección está a buen recaudo, lejos de animales de rapiña. Voy a llamarla ahora mismo. Pues te aviso que no va a atender a ninguna de tus llamadas, ¿eh? Que lo sepas. Bueno, pues dame la dirección, necesito verla. A ver si ahora se va a olvidar de todo lo que ha hecho por su carrera. Por supuesto, ¿cómo se va a olvidar del tipo que le deja siempre la cuenta corriente con números rojos? Te llamo don Rodrigo. Al teléfono. Vaya, el constructor.
El misterio de los logaritmos. Psicología y pedagogía aplicadas. Making deduction about the present. Anita, eso haya de levantarse. Venga. Ana, tienes que despertar. Venga. Anita. ¡Ana! Al escenario voy. ¿Al escenario? ¿Qué pasa? Pues que son las 8 y ya están desayunando los niños. ¿Ya? ¿Pero cómo desayunan tan pronto? ¡Ay! ¡Buenos días, niños! Hola, Ana. Hola. ¿Todo bien? Dabute. Ah, Nando, una cosa. ¿Ese logaritmo del que dudabas ayer era neperiano o decimal? Decimal, creo. Ah, pues está mal. Deberías consultarlo a tu profe. Lo haré. Y a ver, vosotros, acabaros la tostada antes de levantaros, venga. Esa tostada es de Ale, no es de Guille. Bueno, esta tostada será de quien sea, pero quiero ver ahora mismo cómo tú, Guille, te comes la mitad. Y tú, Alex, te comes la otra mitad. ¿Tú cómo sabes que yo soy Guille, tío listo? Ahora lo sé, tío, listo. ¿Sí? Buenos días. Soy Alexia Vázquez de Castro. Pase. El señor me avisó que vendría. Gracias. He de recoger unos papeles. Me ha dicho que estarían en la mesa del despacho. Por aquí, por favor. Buenos días. Buenos días. No sabía que Fernanda tuviera una novia. No es la novia del señor. Es la niñera. Ah, claro. Cuando haya encontrado lo que busca, tenga la amabilidad de avisarme. Gracias. ¿Desea tomar algo? Un té, por favor. Muy bien. Ay, perdone, que estaba buscando la tortuguita de Lucía. Sí. Que la deja siempre tirada por ahí. Ya sabe cómo son los niños. Ahí está. ¿Buscabas algo? La tortuguita de Lucía. ¡Ana! Por favor, mío, lo siento. Lo siento. Ay, Vale, de no me verdad. toque, no me toque usted, por favor, no me toque. Ay, mi bolso. Ay, tengo una reunión en media hora y mire cómo me ha puesto, por favor. Ay. Lo siento, de verdad. Ha sido un accidente. Mira, tengo una cosa que es milagrosa. Es un quitamanchas que lo quita ¿Y todo. usted no es la niñera? Sí. Pues deje de tutearme, váyase a buscar y a cuidar niños, por favor. Perdón. Esto es un desastre. Buenos días. Buenos días, don Nicolás. Veo que conseguiste el empleo. Ya, lo difícil va a ser mantenerlo, me imagino. ¿Y a esto lo llaman café? ¿Y mi hijo? ¿Sigue de viaje? ¿Tan atareado como siempre? Sí. Está obsesionado con su trabajo y es incapaz de comunicarse con ninguno de sus hijos. Tenga paciencia. Ya. ¿Sabe? Yo también era como él. Hasta que un día dije, se acabó. Y empecé a vivir. ¿Qué coño? La vida son 2 días. Y hay que disfrutarla con los que más se quiere, ¿no? Tiene toda la razón, don Nicolás. Perdón, voy a abrir, ¿eh? Aquí está tu hombre. Mierda. Ana. Ana. ¿Pero qué haces aquí? Bueno, me empujes. Joder, qué chozo, ¿no? La pasta que se tiene que gastar solamente limpiando suelos. Tony, ven, que dejes esto, hombre. No, tranquila, tranquila. Soy Tony, el gran Tony. Y al gran Tony nadie le falta el respeto. Y no le deja colgado a nadie, cosa que tú me has hecho. Vamos a ver, Tony, por Dios, Ni escúchame. Tony ni leches. ¿Cómo que leches? Que no deberías estar aquí, hombre. Todos los actores sois iguales. Lo mismo me pasó con Antonio, ¿eh? Voy, le saco, le lanzo el estrellato y ¡zas! Si te he visto no me acuerdo. Vaya panda de desagradecidos que sois. Tony, yo no he Bien, triunfado. aquí, cierre. Tony, ¿Qué? me dejes en paz, hombre, que te estoy hablando en serio. Vale. Que yo no he triunfado, solo he cambiado de profesión. Pues sabrás que como tu agente me corresponde el 15% de tu salario, ¿verdad? Vale.
Bueno, pues vale. Pues te doy lo que te dé la gana, pero por favor, vete. ¿Que me vaya? Sí. Espera un momento, antes me vas a aclarar una cosa. ¿Qué se cuece en esta casa? ¿Qué hay? ¿Un casino clandestino? ¿Un prostíbulo, a lo mejor? ¿Bailas con la nobleza? Coño, Ana, dime algo. Tony, mi vida no es nada de lo que tu enfermiza cabeza imagina, ¿vale? Ahora sí que he caído. Un magnate que te ha visto bailar en el club, ¿eh? Claro, se ha encaprichado contigo y quiere que bailes para él todas las noches. Pues muy bien, me lo dices y yo negocio, mi vida. A ver, ¿cuánto te paga? Seguro que te está pagando la mitad de lo que debe pagarte. Que hagas lo que te dé la gana, ¿vale? Ya te largas, venga. Pero antes dime cuánto te paga. Pero ¿cómo que me...? Oye, Tony, por favor. Oye, estás preciosa. Tony, por favor, déjame en paz. Me estás poniendo... Espera un momento. Que me da igual. Mira, yo ya rompo el acuerdo que tenemos tú y yo. No sé qué acuerdo es, pero es que me lo cargo en este momento. Venga, vamos. Oye, ¿pero me vas a hacer a mí eso? Sí. Vamos. ¿Pero de verdad me estás diciendo que me vas a hacer a mí eso? Tony, venga. Mi pequeña Lucía quiere hablar, contar sus cosas, cantar, decir palabrotas. Todos queremos escuchar tu voz, Lucía. Seguro que es preciosa. Buenas noches, mi niña. Hola. Hola, Carolina. ¿Te vas a la cama? No. Antes quería hablar contigo. Pasa. Sé que eres una prostituta y que trabajas en un club. ¿Quién te ha dicho eso? Oí tu conversación con ese tipo. ¿Sabes que es de mala educación escuchar conversaciones ajenas? Peor es mentir como tú mientes, ¿no? Carolina, yo no soy una prostituta. Jamás me acostaría con un hombre por dinero. Y sí, es verdad, trabajo en un club y hago striptease. ¿Y qué? Hay otros que venden armas o trafican con droga, que es mucho peor. Yo hago striptease. Y si te digo la verdad, me encanta bailar. Mi padre llega esta noche de madrugada y se lo voy a decir. No hace falta que se lo digas. Se lo diré yo. Un sueño es un sueño, ¿no? Por mucho que nos empeñemos en lo contrario. Te ruego que no vuelvas a entrar en la habitación de ninguno de mis hermanos. Muy bien. Te pido un favor. No les digas lo que sabes. Yo mañana me voy por mi cuenta. No quiero que piensen que les engañé. Esta niñera, ¿verdad? Tú no lo digas tan fuerte. Como se entere Carolina, te corta el pescuezo. Yo no quiero que se vaya, ni yo tampoco. Guillermo es idiota. El otro día me quitó el balón y vamos, casi le estrangula. Sí, a mí me dio los de las muñecas. ¿Se puede saber qué hacéis todavía despiertas? Ojo, tía, qué susto. Pensábamos que eras Ana. ¿Ha venido? No, es raro, porque viene todas las noches a darnos un beso. Se piensa que estamos dormidas, pero estamos despiertas. Yo ya soy mayor para que me den las buenas noches. Pero tú qué morro tienes, tía. Si el otro día cuando vino te hiciste la dormida, que a mí no me engañas, pimpolla. Ana, cállate, nana. ¿Queréis parar ya? Yo nunca me he divertido tanto mientras hacía los deberes. Mola mogollón, Ana, ¿verdad? Sí, claro. Mola. Venga a la cama. Buenas noches, mi niña. Buenas noches. Buenas noches. Papá, cuando llegues necesito hablar contigo. Es en referencia a la nueva niñera. Es importante. Ya empezamos. Papá. Joder, hijo, qué susto. ¿Sabes que el médico te ha prohibido el alcohol? El médico me ha prohibido todo lo que me gusta. Un día de estos me va a prohibir vivir. Son las 12 de la noche. No creo que sea la hora más apropiada para discutir sobre este tema, ¿no te parece? Estoy de acuerdo. ¿Y la niñera? Carolina me ha dejado una nota diciendo que estaba muy preocupada con la niñera. No ha dado ningún detalle, pero debe ser algo serio. Si quieres saber mi opinión, esa chica es la mejor de las niñeras que hemos tenido. Es estupenda.
en todos los sentidos. No creo que tu opinión sea la más fiable. Tú sabrás lo que haces. Mi niña, no puedo quedarme con vosotros. Te quiero mucho, mucho, tu Ana. Está hablando. ¿Dónde está Ana? Se ha ido. Y no creo que vuelva. ¿Por qué? Pues hay que contarla como sea, ¿de acuerdo? Creo que deberías saber algo antes de empeñarte en encontrarla. ¿Qué ha pasado con Ana, Carolina? ¿Qué tienes que decirme? Papá, Ana es... ¿Sí? Es extraordinaria. Hay que encontrarla, como sea. Es lo que baila Ana, que hasta los muertos le tienen gana. ¿Qué es lo que baila Ana? Que todo el mundo se pide un turno. El Papa se lo consulta al Dalai Lama. El reportero del Mundo al del Semana. Y el pijo del cochecito coupé a los que lían